más valioso para convencer a la gente que no se le ocurra ir a un litigio, ¿no? Desde luego es un argumento, además lo conocemos todos, es un argumento irrefutable. Es, pero sí que es verdad que estamos viendo que a los abogados hay que como convencerles. Sentimos como si hubiese una... ah, lo estaba comentando antes. Yo he estado estudiando sobre la ley, una documentación y luego eran 20 folios y no hablaba nada de la mediación. Entonces, ¿por qué esta animadversión a la mediación? ¿Por qué esta sensación de que eso, que les vamos a quitar algo? Entonces, no sé si tú puedes entender o has escuchado y hay algo que yo no puedo identificar y me gustaría comprenderlo, ¿no? Porque como mediadores además nos gusta comprender las cosas. Esta parte de los abogados no la comprendo. En esto, ¿tú tienes algo que me pueda decir que yo todavía no haya caído? Eso es bastante incomprensible porque además ahora con el tema de los MACs, aunque no hubiera existido la ley de eficiencia, el código deontológico de la abogacía, es el artículo 12A, el código deontológico te dice que todos los abogados cuando tienen que informar al cliente, les tienen que informar de las posibilidades de éxito de las alternativas que hay al litigio, de la posibilidad de resolverlo por otras vías extrajudiciales, todo eso se le tiene que informar, ¿no? Entonces yo lo que, claro, hasta ahora, que ahora ya empiezan a venirme la gente directamente para mediación, pero Bueno, hasta hace un año o 2 años, desde que pedí la excedencia, o sea, los últimos, o sea, como mediador propiamente dicho, desde que tengo título, llevo como 13 años, bueno, a partir del 13, más o menos por ahí, ¿no? Casi unos 12, 13 años de mediador. Y siempre me venían como abogado, realmente yo estaba en el despacho como abogado y toda la gente. Y yo hacía exactamente lo mismo que me decía el código deontológico. Y en 12 años solo un cliente se empeñó en ir directamente a juicio. Solo uno, ¿eh? Estamos hablando de cientos de clientes. Todos, cuando les dices las opciones, es verdad que yo soy más convincente para la convicción que para el litigio, ¿no? Y a lo mejor, claro, cuando tú le dices estas cosas y tal, y después les cuentas además que si saben el riesgo que tiene en poner en manos de un tercero su litigio y les cuento lo de los libros estos de Kahneman, del libro Nobel de Economía, que es un psicólogo que también me los leí, los dos libros, el de Pensar rápido, pensar lento y Ruido, y cuando ves que hicieron una experiencia en Estados Unidos que los jueces americanos ponían penas más elevadas los lunes cuando perdía su equipo de fútbol americano, tú le cuentas estas cosas, cuando perdía el domingo, pues al día siguiente esto aprobado con 30 años de investigaciones y más de 1 millón de resoluciones. O sea, es un estudio científico muy, muy bien. Cuando tú le dices dejar en manos de un tercero, esto es lo que llama Kahneman el ruido, que es no solo son los sesgos que cada uno tiene, que pueden ser más o menos controlables, pero el ruido son circunstancias personales a la hora de tomar una decisión. Entonces, el que te hayas enfadado con tu pareja, el que pierda tu equipo de fútbol, todo eso influye en una decisión. Y fijaros que la experiencia de Estados Unidos es en jueces penales que ponen, o sea, que a una persona le han mandado un año más a la cárcel porque perdió su equipo de fútbol. Tú llegas a esa conclusión y te deja bastante alucinado. Entonces, claro, cuando a la gente le explicas, usted sabe los riesgos que tiene de poner en manos de un tercero o que depende la decisión que sea a primera hora de la mañana o antes de comer, eso también cambian completamente las decisiones. Entonces, claro, dices, todo eso cuando tú explicas cuáles son las ventajas, es que ya te digo, en 12 años, salvo uno que se empeñó porque además se enfadó con la otra parte y dijo, no quiero ni hablar con él y tal, y se empeñó a pesar de todo lo que le dije, salvo un caso, todos los demás. O sea, tú cuando les planteas, es lo que comentabas tú al principio, que ya estaba comentado, esto, si tú lo equiparas a la labor del médico, cuando alguien va en vez de ir al abogado, va al médico, el médico nunca te va a decir que vayas directamente al quirófano si sabe que hay otras opciones o tratamientos. Claro, tú dices, si vas al quirófano, te tienen que anestesiar y en el consentimiento informado de la anestesia te dice que puedes morir, ¿no? Con lo cual, dice, para empezar, o sea, entrar en un quirófano tienes unas posibilidades, las que sean, un porcentaje de morirte, ¿no?
Y sin embargo hay un tratamiento, dicen, hay muchas enfermedades que tienen un tratamiento de otra forma, que es un tratamiento que funciona en un 20% o en un 30% de los casos. Bueno, pues vamos a probar, todo el mundo te diría, vamos a probar ese, si funciona con ese me evito el quirófano y no tengo ese riesgo. Bueno, pues eso, enfocado desde el punto de vista de la abogacía, es exactamente lo mismo, ¿no? Tú tienes que explicarle todo, decir, esto tiene riesgo de que lo puedes perder con costas y después de muchos años y con un coste tal, porque además no se sabe, por mucho que asegures, tú no puedes asegurar el resultado y, y de la otra forma, dice, de otro no pierdo nada. Dice, mira, si hay dos o tres sesiones y al final vemos que no hay acuerdo, el dinero que perdiste es tan nimio, al final lo que se cobra la sesión dividido entre las partes, cuando le dices a la gente lo que es, dice, el riesgo que tienes si la mediación no funciona es que pierdas 150 euros. Ya por decir una cosa o así. Dice, y sin embargo, el riesgo de no intentarlo e irte pueden ser de miles de euros y encima perderlo, ¿no? Claro, eso, si tú lo explicas así, yo creo que nadie en su sano juicio elegiría ir directamente al litigio, ¿no? Lo que pasa es que los abogados, y ahí es donde lo que me preguntabas, ¿cuál es el tema? Primero, que a los abogados nos educan para el proceso, para la batalla, ¿no? Las facultades de derecho, y ahora, a estas alturas, yo estaba mirando por ahí programas de todas las facultades, solo encontré la Pompeu Fabra y la Carlos III, que tienen asignaturas obligatorias de mediación, resolución alternativa a litigios en derecho. Y Harvard, por ejemplo, que yo sepa, desde el año 82, por lo menos desde el libro de Robert Fisher, tiene una cátedra de negociación, que en España no las hay de negociación, cuando un abogado, cuando el porcentaje de los que estudian derecho, el mayor porcentaje van a ser abogados, y lo primero que tendría que saber un abogado es a negociar, antes de saber derecho incluso, ¿no? Entonces, esa mentalidad hace que muchos abogados, que los abogados ya vayan con esa mentalidad. Esto se lo decía yo a los compañeros de procesal de los despachos, les decía, cuando un cliente os está contando el caso, digo, vosotros mentalmente a que estáis redactando la demanda. O sea, la mentalidad de abogado cuando está contando no es pensar qué opciones tengo o cómo se podría arreglar esto, sino que yo ya estoy redactando esto cómo se enfoca jurídicamente, lo que me está contando el cliente. Esa es la forma habitual de cualquier abogado, ¿no? Y aunque es verdad que después el negocio, tú ya tienes enfocado el caso desde un punto de vista jurídico y estás pensando en el litigio. Entonces, esa es una resistencia y después es verdad que hay abogados, yo tengo compañeros abogados que me han reconocido que a él lo que le gusta es ganar, ir al pleito y ganar y esto tal. Y digo, bueno, y cuando pierde, bueno, pero compensa con las veces que gana. Entonces son de otra forma, es una mentalidad más de otro tipo y ahí no conciben, y vamos, le hablas de mediación y dicen que eso es una chorrada, que eso no sirve para nada, que lo importante es conseguirle al cliente ganar un pleito. Y tal. Entonces, esa no es la generalidad, pero se mezclan muchos factores, ¿no? En el caso de la abogacía, para que haya esa resistencia, aparte de resistencia al cambio y al hábito de trabajo habitual, ¿no? Que esa es la más importante. Pues sí, y además, bueno, nos has dicho que esta forma de intentar convencerles, y me parece muy, muy interesante, tanto en los números, el estrés, o sea, económicamente en los números me refiero, el estrés y lo que supone también la satisfacción para el propio cliente. Pero ¿hay tú tienes alguna varita mágica, algún punto, algo que nos puedas decir que todavía, pues no sé, algo que te sirva, que te digas, es que esto, cuando se lo comento, al final ceden, o bien para los abogados o bien para las partes. ¿Algo que sea realmente convincente? Bueno, una de la clave, bueno, la clave realmente es generar confianza en las dos partes, ¿no? O sea, al final, yo además esta semana he tenido una última mediación de hace 2 o 3 días que al consultar una de las partes a su abogado, yo no conocía al abogado, echó abajo algo que se había comprometido él. Entonces yo al final le planteé. Digo, mira, era un tema bueno, no un divorcio porque era una unión de hecho, pero bueno, un tema con una niña pequeña, un tema familiar de unión de hecho. Entonces yo le decía, claro, después de haber hablado
de tener sesiones individuales con ella, con él. Le dije, mira, tú tienes confianza, o sea, al final llegué a decir, ¿qué confías más en tu abogado que no ha hablado con tu pareja en ningún momento? Yo conozco toda la problemática, porque he hablado mucho tiempo con tu pareja, he hablado contigo, el abogado que solo conoce una versión o conmigo, bueno, y además le llegué a decir incluso, digo, no sé la experiencia que tendrá tu abogado, digo, pero yo con 23 años era fiscal de distrito y voy a cumplir 73, con lo cual tengo 50 años habiendo pasado por él, digo, y supongo, digo, es muy difícil que el abogado tenga más experiencia que yo y sobre todo menos conocimiento que yo, entonces tú decides si confías más en tu abogado o en mí, ¿no? O sea, al final es que tú tienes que generar una confianza para que te haga más caso a ti que a su propio abogado, que eso a veces es complicado, pero la confianza es fundamental y de hecho, sobre todo en este sistema que tenemos todavía, que todavía no te vienen, son muy excepcionales los casos que te vengan los dos a plantear la mediación. Lo normal es que te venga una parte y tú tengas que convencer a la otra parte de no solo de que acepte la mediación, sino que te acepte a ti como mediador. Cuando tú vienes propuesto por una parte que a lo mejor la odia, ¿no? Sea una herencia, sea, digamos, cosas ya, digamos, donde hay un contenido emocional más importante. O sea, esa parte de la convicción que es la que realmente, la que genera esa confianza, esa es la más importante. A partir de ahí, tú lo que tienes es eso, conseguir que ellos te hagan, incluso, como te digo, más caso a ti que a lo que diga su abogado. Y ya te digo que en este caso, porque yo después podría hablar con los abogados, pero en este caso no tengo ni idea ni de quién son sus abogados o qué despacho trabaja con él, pero realmente la clave está ahí, ¿no? En que él te vea que lo que le estás diciendo tú, que es la parte primera que digo, esto yo mi único interés es que las dos partes queden satisfechas y por lo tanto a mí me da igual quién me haya nombrado. Incluso hay pactos a veces que dice, bueno, yo la acepto si la paga la otra parte. Pues me da igual que la pague una parte y la paga la otra la mediación. Yo voy a ser igual de neutral y parcial porque mi único interés es que las dos partes salgan contentas, ¿no? Entonces, si tú consigues transmitir y generar esa confianza, ahí sí que hay eso es directamente relacionado con el resultado de los acuerdos, está claro. Sí, además hay una cosa que de lo que dices, estábamos hablándolo ayer una compañera y yo, que le pasaba precisamente esto, que una parte sí que tenía la confianza porque, bueno, pues porque la habían llamado y la otra parte es como te han llamado a ti, no sé si puedo confiar en ti. Pero a mí me parece algo también muy importante que estás diciendo, que es este rol de mediador, que a veces nos hacemos chiquititos frente a los abogados. Y este rol de mediador se nos olvida de que la mediación la controlamos, la dirigimos nosotros. Entonces, a ver, este rol, no sé si parece, ¿no? Como hasta el momento tampoco se ha valorado mucho la mediación. Hemos estado trabajando aquí en la UNIM y en otros sitios de forma voluntaria. Es como que, bueno, es algo que incluso, pues, los abogados que conocemos es como, bueno, es algo ahí que está, pero bueno, entonces parece que no tenemos un lugar y aunque la ley nos lo ha venido a dar, tampoco nos lo creemos mucho. Es como, a ver, pero yo puedo además considerar que alguien no viene de buena fe. En mi rol de mediador tengo esa responsabilidad y entonces, pues eso, ese rol de mediador que hasta el momento no lo hemos creído, parece que ahora lo tenemos que incorporar. Entonces, bueno, tú como dices, la confianza básica, la confianza de las partes y luego nosotros creo que también tenemos que confiar un poquito en nosotros mismos. Sí, sí. Exactamente, yo te voy a preguntar, esta confianza tú ya la tienes por años de bagaje, pero nosotros cómo podríamos también darnos este peso, no sé si social, si hay mediadores internacionales que pueden tener más peso, pero ¿cómo podríamos nosotros echarnos a la espalda, si no es bagaje profesional, pues algo que nos respalde realmente, también para vendernos, entiéndeme, entre comillas, a nuestros clientes, a nuestros abogados, para que, no sé, es que hay veces que nos faltan habilidades o herramientas, pero por eso te pregunto, hay algo que a mí se me escapa siempre. Bueno, yo creo que el papel es muy importante,
por una parte, decir eso, generar lo que te decía, confianza en las partes, con independencia de los abogados, decir, tú que confíen en ti. A mí me ocurre una cosa, cuando acaban las mediaciones, cuando acaban por acuerdo, normalmente está mucho más agradecido el que no me designó a mí que el otro, porque yo creo que siempre le queda esa reticencia de decir, este a lo mejor va a intentar favorecer. Cuando se dan cuenta que no es así, yo lo he notado, o sea que el entusiasmo, por así decirlo, la satisfacción es mucho mayor, pero además estadísticamente prácticamente en todos los casos, por parte de quien no me ha nombrado. Yo hay casos, incluso en temas, claro, muchas veces utilizo los ejemplos de familia porque creo que son los divorcios o las herencias, que me parece que son los más importantes, ya no digo como si se quiere como negocio, que a lo mejor es más importante un tema de empresas o lo que quieras desde el punto de vista rentable económicamente, pero desde el punto de vista de enriquecerte personalmente o de conocer o saber más, se aprende mucho más en un divorcio o una herencia que en un conflicto de millones entre dos empresas, ¿no? Quiero decir, eso a lo mejor al final cuando es solo dinero es más fácil que cuando hay esos sentimientos por el medio y a veces de odio que son muy complicados. Entonces, ahí lo importante es eso, me recuerdo que incluso en un divorcio que yo conocía al marido y a la mujer no la conocía de nada, y yo eso, claro, lo hago costar al principio, que era, este lo conocía yo, trabajaba conmigo en una empresa, bueno, con lo cual tenía una relación y lo conocía hace años, ella lo sabía y ella está, y al final ella estaba muy agradecida. Encima me dio una frase que me sorprendió mucho, dice, te tengo que agradecer no solo que hayas conseguido el acuerdo, sino que me has ayudado a conocer a mi marido. Con lo cual, o sea, después de estar casado no sé cuántos años, al final, precisamente la mediación lo que le había contribuido era también a conocer por qué determinadas actitudes de su marido, pues las llegó a conocer a través de la mediación, ¿no? Y entonces, y después yo añadiría, claro, eso es muy difícil de decir, por qué es algo personal, ¿no? De que empatices con las dos partes y que generes esa confianza, que te pongas en el papel de si ellos tienen confianza en el abogado, que van a tener más confianza en un tercero, ¿no? Que lo acabas de conocer después y a lo mejor lleva toda la vida. Y esa es la primera. Y después es muy importante también de cara a los abogados, que a mí me parece otro, que cuando ellos estén presentes, tú como mediador les des mucha importancia a la labor de los abogados delante de ellos, ¿no? Porque de esa forma también ellos van a colaborar. Ujú. Eso es clave porque yo me he dado cuenta que a mí me pasó una de las veces que me encontré a un cliente que venía a pagar los honorarios en el despacho de la mediación y lo encontré cuando estaba en la recepción allí, con no sé qué, y me dice, por cierto, te tengo que decir una cosa, es que estoy muy sorprendido porque usted fue el que hizo todo y me cobra menos que mi abogado que me cobró el doble o triple sin hacer nada. Claro, la sensación era que yo lo había arreglado todo y que el abogado había estado allí callado todo el rato. Entonces, por eso me di cuenta, digo, al abogado pues, de alguna forma hay que darle importancia como mediador, porque también eso le viene bien al abogado para que él después justifique por qué pasa unos honorarios cuando realmente la labor la ha hecho un tercero y él no ha hecho nada. Y además, de alguna forma, eso te permite también generar confianza, que la confianza aquí no hay solo que tener la parte, sino también en el abogado, para que te vuelvan a llamar o porque tengas esa confianza también del abogado. Y eso me parece una clave que también la cambié a raíz de esta anécdota que te digo, que claro, no se explicaba cómo cobraba más el abogado sin hacer nada que yo, ¿no? Fíjate. Oye, y hay una cosa con esto de la confianza que yo me he dado cuenta y te pregunto, que tú tienes muchísimos más casos que yo y has hecho muchísimas más mediaciones, pero yo me he dado cuenta de que la confianza es un poquito más sencilla cuando trabajas de forma independiente con las partes. Y en esto yo creo que también he escuchado algo de ti en alguna entrevista, en los tips, se llaman caucus, ¿no? Pero bueno, hablamos así. Em, ¿Tú recomendarías sesiones por separado? ¿En qué casos? ¿De qué forma? ¿Cómo ves que esto es necesario hacerlo? Porque a mí en la práctica a mí me está sirviendo más, sobre todo en temas de herencia, por ejemplo, o en temas de familia, que primero trabaje de forma individual. Sí, sí. Eso es clave para mí. Yo sé que, claro, hay cosas, por ejemplo, que yo he llegado.
por la vía de la experiencia que a lo mejor van en contra de determinadas corrientes o determinadas, a lo mejor doctrinas o escuelas, por así decir, de mediación, ¿no? Pero es verdad que a mí precisamente la confianza la generas con la individual, no con una, no entre los dos, o sea, porque al final es muy difícil tú la empatía, ponerse en el lugar del otro cuando estás solo con esa persona es mucho más fácil entenderlo porque además yo como juez en su momento cuando te llegaba una demanda tú la leías y decías, pues tiene toda la razón y esto por escrito, digamos, no tiene que ver, tiene toda la razón, leías el demandado y decías, pues no, pues es verdad que este tiene Entonces, claro, esa reunión individual, o llaman los americanos el caucus, eso es lo que primero es la clave para generar confianza. O sea, tú tienes muchísimas más posibilidades de generar confianza con la individual que si desde el primer momento los tienes a los dos juntos, ¿no? Y después es verdad que cuando existen, sobre todo, yo he llegado a hacer mediaciones enteras sin juntarlos, ¿eh? Pero en ningún momento, incluso una vez se me ocurrió en un caso de dos hermanos que se odiaban y por un tema de empresa familiar, que me di cuenta, los reuní una vez y aquello no solo no avanzamos nada, sino retrocedimos a cosas que había. Entonces conseguí un sistema que después también vi que lo utilizaban en Estados Unidos algunos mediadores, era traerlos a los dos y ponerlos en despachos distintos y que no se vieran, que ni siquiera se vieran. Entonces yo iba de un despacho al otro. Y entonces esa forma no es lo mismo que directamente una parte le diga a la otra, le diga, oye, te propongo esto porque la otra lo va a rechazar, la otra parte lo va a rechazar, sea lo más razonable del mundo, porque realmente ya viene de la persona a la que no la puede ver, a la que odia. Pero si tú hablas con una parte y después ya la otra, lógicamente le dices, mira, hay una posibilidad que yo creo que aceptaría tu hermano o que aceptaría tu hermana, hay esta posibilidad. Claro, hay cosas que tienes que mantener la confidencialidad porque te lo ha dicho la otra parte y de esto no le digas que te lo he dicho yo o lo que sea, con lo cual eso entra dentro de ese papel. Esta parte que aceptaría, pues sí, me parece razonable. En el momento que si tú le dices que viene de otra parte, te lo va a rechazar, si tú le sacas entonces, a mí por eso me parece, en determinados casos yo los he terminado e incluso en algún caso fueron mi pretensión. Hombre, si puedo arreglar además la relación entre las partes, perfecto, pero si yo resuelvo y siguen enfadados, pues bueno, pues eso ya es un problema que, como les decía, cuando alguna vez te dicen, no, es que lo que hay que aspirar también es a resolver el conflicto personal. Digo, bueno, pero ahí estoy haciendo competencia desleal a los psicólogos, para eso están los psicólogos y esa labor la dejo. Yo incluso en un acuerdo lo que hicimos fue llegar a un acuerdo de que los dos, en este caso de los hermanos que os digo, uno de los acuerdos fue que ambos se comprometían a ir además al mismo psicólogo para que les resolviera su tema personal. Pero eso lo dejé en manos de los profesionales y yo lo que hice fue conseguirles el acuerdo, que era un problema de varias empresas familiares, un problema económico importante y que podía repercutir además en terceros como los trabajadores, ¿no? Con lo cual, desde aquí, tú tienes que salvar esto y después ya lo vuestro personal en manos de un profesional, ¿no? Entonces yo por eso pienso que muchas veces tú lo que tienes que hacer es buscar estas soluciones más prácticas y de hecho en un caso hasta para ir al notario no quisieron coincidir y vino, se citó uno una hora y la otra hora de media para que ni coincidieran en el notario al elevar a pública la escritura, ¿no? El acuerdo de mediación. Con lo cual eso a mí me parece, vamos, esencial el tema porque te digo, primero, esencial para generar confianza, que siempre vas a generar mucha más con individual, y en muchos casos esencial para llegar a un acuerdo, sobre todo dependiendo de las relaciones que haya personales. Sí, fantástico. Sí, la verdad que a mí por lo menos es verdad que cuando son individuales te dicen tienes que ser imparcial, pero cuando estás con una parte, tú estás con esa parte. Y es En que te ese caso, sí, empatizar es eso, es ponerte en el lugar de él y comprenderlo y decirle, oye, pues sí, yo lo entiendo tu postura. Es que eso no lo puedes decir estando los dos delante, porque entonces cuando te van a decir que ahí has perdido la neutralidad e imparcialidad. Entonces, claro, hay que ser, en este sentido hay que ser prácticos en el sentido de que, y además es verdad, o sea, a mí me ocurre habitualmente, cuando estás con una persona, tú entiendes sus razones y lo entiendes y lo puedes decir. Después con la otra parte también las tendrá y también seguramente lo vas a entender, pero eso no quita que por eso pierdas la neutralidad e imparcialidad. O sea, tú realmente entiendes a la otra parte, ves cuáles son sus, por qué ha reaccionado de esta forma y lo entiendes hasta es comprensible que sea así y tú eso se lo puedes decir en un individual, ¿no? Después ya en la reunión conjunta tienes que tener mucho más cuidado para que no piensen
que te estás decantando a favor de uno u otro, pero bueno, eso ya. Pues ahora te voy a preguntar por un caso desafiante, algo que así que hayas tenido que hacer pues de forma muy imaginativa o que decimos algo fuera, sacar algo de fuera de la caja, de alguna que digas, es que era tan complicado que bueno, se me ocurrió o hice y que nos cuentes algo. Sí, esto al final siempre es una cuestión, muchas veces, a veces parece que, sobre todo esto yo lo relaciono cuando las partes ponen líneas rojas, ¿no? Que eso es muy habitual de decir, oye, yo acepto, pero aquí sobre esto, línea roja. Y la línea roja es incompatible con otra línea roja de la otra parte, ¿no? Con lo cual dices, claro, dices lo primero es decir, esto estamos atascados y aquí no hay ninguna posibilidad, ¿no? Y hay un caso que es absolutamente sangrante porque en ese caso es muy difícil. Claro, en este caso fue una negociación, no fue mediación porque no me lo admitió la otra parte, pero fijaros, para que una parte, convencer a una parte, os cuento muy brevemente el caso, es un caso horrible porque es de hace 20 y pico años. Bueno, una pareja tienen un hijo y cuando el niño está con un mes aproximadamente, él le pega una paliza a su mujer, se va de casa, se lleva el dinero, era el único que tenía ingresos, se va y no vuelve a casa tal. Y ella se tiene que hacer cargo del niño, le ayuda a un hermano, bueno, y resulta que, claro, ella presenta un divorcio, le generan, bueno, le ponen una pensión, le fija una pensión tal, y las visitas, el padre empieza a cumplir las visitas con el niño con 2, 3 años y cuando tiene 4 o 5 dice, mira, quédatelo tú, que yo ya no quiero ver más al niño y desaparece de su vida completamente, ¿no? Y le va pagando, eso sí, la pensión además no la paga voluntariamente y se la retienen en la empresa él. Pues resulta que cuando el chaval empieza a trabajar en una empresa importante, es muy ahorrador, tiene una novia, se quieren comprar y ahorra bastante dinero y con 23 años tiene un accidente de tráfico y muere. Y aparece el padre en el funeral y a la semana siguiente ya está reclamando la mitad de la herencia, ¿no? Fijaros el caso, es que es absolutamente horrible, ¿no? A mí me viene a ver la madre y el tío que se hicieron cargo de él y claro, imagínate la situación de cómo convences para llegar a un acuerdo, claro, ¿qué acuerdo puedes hacer aquí para que el otro, además yo con lo que les dije desde el punto de vista de abogacía, que tal como están planteadas las causas de desheredación era prácticamente imposible ganarlo porque no había ningún, vamos, ni denuncia de uno al otro, él simplemente había borrado a su padre de su vida como si no existiera. De hecho, tenía una póliza de seguro y entre los beneficiarios no había puesto beneficiarios, o sea que podía haber excluido a su padre, pero como él no existía, con lo cual, claro, eso era muy difícil. Yo le decía, mira, aquí las posibilidades, le decía, mira, hay un 90 y pico % de posibilidades de que lo perdáis en los tribunales, entonces hay que entender. Entonces decía, ¿cómo convenzo? Claro, digo, aquí no se llegó a un acuerdo, pero porque la abogada, y en esto el papel, la abogada nunca me dejó hablar con el padre, ¿no? Nunca me dejó hablar con el padre y entonces yo no sé lo que le transmitía porque la abogada veía muy claramente que lo iba a ganar, que iba a sacar un dinero de tal. Esto, además, habían ahorrado 100 y pico mil euros, la póliza de seguro eran 200 200 tal. Al final, el padre se podía llevar 150.000 euros. Imaginaros lo que es desde el punto de vista moral y todo esto. Bueno, cómo convences a la madre de que para llegar a un acuerdo habría que acceder a darle por lo menos una parte del dinero? Imaginaros, ¿no? Es decir, esto es la parte más difícil. ¿Cómo los convencerías? ¿Se os ocurre alguna opción? Yo, por si se le ocurre a alguien. Hombre, yo sé que esto sobre la marcha es muy difícil, ¿no? Pero veis la problemática, es decir, cómo convences a una madre después de lo que te ha pasado que acceda a eso. Bueno, pues aquí es donde entra la imaginación y a mí lo que se me ocurrió es muchas veces es cambiar el concepto, cambiar las palabras. Es decir, tú no le vas a pagar esto, sino yo le hice un cálculo de todo lo que había pagado de pensión al hijo hasta los 18 años y lo sumé y le dije, mira, vamos a hacer una cosa, como él nunca fue el padre, tú le vas a ofrecer que le vas a devolver todo el dinero que pagó por pensión. Es decir, tú devuélvele todo el dinero que pagó, porque además eso ni lo reconoces como padre y además es una cosa que le obligó el juzgado, digo, para que veas que no tienes nada que ver, te devuelvo.
y así la convencí. O sea, decir, imaginaros, y al final es cambiar el concepto. Es decir, tú no le vas a pagar para que él no demande, sino que le vas a devolver este dinero porque ni siquiera lo quiero, ese dinero ni lo quiero y te lo devuelvo porque realmente nunca fuiste su padre y lo pagaste obligado. Entonces, muchas veces el cambiar a veces el concepto o algo así, y son casos muy, muy complicados, es igual que un caso de una línea roja, custodia compartida. Pues eso suele ocurrir, ¿no? Te dice el padre, yo, la línea roja es que solo acepto custodia compartida. Y la madre dice, no, no acepto custodia compartida, además eso es línea roja y tal. ¿Qué hacéis ahí en ese caso? ¿Te has atascado? ¿Cómo salís de ahí? Pues a mí lo mismo, lo que hice fue quitarle el nombre. Es decir, no lo llamamos custodia compartida, lo llamamos custodia de la madre, pero hacemos el contenido, prácticamente era una custodia compartida. O sea, a veces es decir, quitarle el nombre. Dices, ¿cuál es el problema? ¿Custodia compartida? Pues no lo vamos a llamar custodia de la madre y derecho de visitas, pero se hace un derecho de visitas tan amplio del padre que de hecho es una custodia compartida, pero no la llama custodia. Entonces, a veces eso, la imaginación es esa, es decir, algo tan sencillo como cambiarle el nombre a una cosa para que te lo acepten. Y es así, ¿no? Y hace poco tuve otro igual de línea roja de un alto cargo de una empresa que anuncia que era muy importante en una obra que estaba haciendo la empresa y él anuncia que, bueno, anuncia que renuncia, que se da de baja en la empresa, que da 2 meses y tal. Lo hace, pues te das cuenta cuando hablas con él que lo hace porque se sentía ninguneado, porque no le daban la importancia que tenía. Dijo, ahora me voy a dar de baja, ya verás cómo vienen todos a decirme, oye, no te vayas a dar. Y resulta que no le dijeron, nadie le dijo qué tal. Y él entonces dice, no, no, pero yo, claro, después de haber pedido línea roja en la negociación, que yo tengo que seguir en la empresa. Y el empresario, el jefe me decía, línea roja, este señor ha pedido renuncia y nada. Bueno, pues al final hablando con él, ¿por qué quieres tú seguir la empresa? Bueno, no, porque además ya tengo una antigüedad, porque afectos de pensión, de no sé cuántos, y ahora me voy y tal. Entonces al final lo que hicimos, que yo eso no lo sabía desde el punto de vista laboral, lo que hicimos fue que en otra empresa del grupo, él se daba de baja en en otra empresa del grupo le dan de alta, pero le dan de alta reconociéndole la misma antigüedad que la anterior, que yo no sabía que eso que uno puede, eso era un tema laboral que consulté con el socio laboral del despacho y me dijo, sí, sí, tú puedes decir contratar a una persona y te reconozco 3 años de antigüedad. Cuatro. Bueno, pues se arregló simplemente compatibilizando las dos líneas rojas. Es decir, él no siguió en la empresa, pero siguió con el interés que tenía en el fondo, que era siguió con las mismas condiciones, el mismo salario y con la misma antigüedad, pero en otra del grupo. Con lo cual, al final, como eso es la forma de decirle, mira, no, ya que renunció, de esta empresa va a salir. Por eso digo que a veces son, sobre todo estos temas es cuando existen este tipo de que decir, de aquí yo acepto todo menos esto, ¿no? Y cuando es menos esto, hay veces que dices, ¿cómo? Cuando tú lo planteas en casos prácticos, la gente se queda bloqueada porque dice, bueno, ¿y si, cómo es? ¿Cómo es posible que dos cosas que son incompatibles se pueda llegar? Pues a lo mejor es cambiarle el nombre, es cambiar unas circunstancias, al final sale por ahí, ¿no? Pues sí, porque además nosotros teníamos una mediación, aquí está por aquí María José,